Soy Gabriel Kaplún, de la Universidad de la República de Uruguay y también vicepresidente de ALAIC, la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación. En América Latina hoy hay una emergencia social en el doble sentido de emergencia, la urgencia, las crisis, pero también del emerger de las sociedades que parecían calladas. Las alternativas comunicacionales tienen un papel, las redes sociales que nos permiten hoy unas conexiones que no imaginábamos años atrás. Ya no hay que tener una radio o un canal de televisión para poder expresarse, también hay posibilidades de expresarse desde cada lugar donde uno está, y eso abre posibilidades enormes de articular desde abajo y de cuestionar incluso a quienes detentan el poder. Pero también, y hay que reconocerlo, abre posibilidades enormes que los que tienen el poder lo recuperen de modos a veces muy perversos, muy complejos, mucho más sofisticados. Las posibilidades de manipulación se multiplican, de información falsa que ya circula de maneras mucho más rápidas y mucho más difíciles de controlar. Estamos entonces en un mundo donde las posibilidades de democratizar la palabra son más y también a veces son menos. En ese sentido, las peleas son las mismas de siempre, pero también son muy diferentes. Una de las cosas interesantes es cómo logramos que en las investigaciones, lo que investigamos en materia de comunicación, dialogue con realidades locales muy aterrizadas, no pierda la mirada de lo que pasa en cada lugar, pero no pierda de vista lo que pasa en el mundo y particularmente en la región. Y digo las dos cosas, no podemos ignorar lo que ha pasado en el Brexit, lo que ha pasado con un gobierno como el de Donald Trump y cómo la comunicación ha estado detrás de esos procesos, pero no podemos ignorar tampoco el papel que han jugado las redes en procesos como el ecuatoriano, el chileno o el brasileño recientes y empezar a pensar de modo mucho más latinoamericano. América Latina, por suerte, ha tenido en las ciencias sociales una gran capacidad creativa, que a veces la perdemos de vista, acudimos mucho a las fuentes teóricas europeas o norteamericanas, pero tenemos una riqueza teórica también latinoamericana que tenemos que pensar. Y yo diría, ¿cómo logramos que cada problema de investigación sea un problema local y también regional, latinoamericano y global? Creo que eso podemos hacerlo, debemos hacerlo, y la Escuela de Verano de ALAIC es un espacio particularmente propicio para que lo hagamos juntos. Soy Rosario Sánchez Vilela, profesora e investigadora de la Universidad Católica del Uruguay, donde dirijo el Departamento de Comunicación y dirijo una maestría en Comunicación, Recepción y Cultura. La narración puede representar los valores morales, las concepciones de una sociedad, en la medida en que toda narración, mediática o no mediática, se nutre de una cantera que es colectiva, ¿sí? Que es social. De alguna manera, entonces, las narraciones que encontramos en los medios de comunicación, y el objeto de mi ponencia era específicamente la narración melodramática, no pueden sino dar cuenta de una suerte de ambiente semántico presente en una sociedad. Muchas veces el ambiente semántico del que dan cuenta excluye, niega algunas de las configuraciones de sentido presentes y vigentes en una cultura y una sociedad, pero casi que es imposible encontrar un repertorio de narrativas mediáticas en las que no exista la contradicción, el conflicto y, por lo tanto, las diferentes concepciones morales que están en juego en una cultura y una sociedad.
El melodrama televisivo suele ser una forma narrativa y de representación que tiene la posibilidad, en cierta manera porque es seriado, de estar en diálogo con la actualidad, es decir, con las preocupaciones, los conflictos, los intereses. De alguna manera, entonces, el melodrama permite domesticar algunos conflictos, pero no siempre. También puede dejarlos exclusivamente abiertos. Entonces, las narrativas mediáticas melodramáticas, el melodrama como género y en su historia ha permitido también mostrar los tiempos de incertidumbre. Es decir, el bien triunfa sobre el mal en el melodrama, pero no siempre triunfa sobre el mal. No siempre ese bien está claramente identificado. El melodrama también puede dar cuenta de esas complejidades. Reconocer el melodrama como modo narrativo también permite ver de qué manera configuramos entonces nuestras ideas del bien y del mal, de lo aceptable y de lo censurable. Hola, mi nombre es Pablo Escandón, soy profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, vengo desde Quito. Los espacios más provechosos y que están funcionando mucho mejor son los labs, los hack labs, los media labs, en donde encontramos comunidades fuertes de producción, de pensamiento y de generación de crítica sobre la tecnología, sobre los procesos, y que van generando también espacios de compartir y generar saberes. Estamos en una fase inicial, estamos empezando. ¿Por qué? Porque siempre hemos sido consumidores de procesos y tecnología desde fuera, y nos falta mucho empezar a pensarnos desde adentro y generar nuestra propia tecnología. Ojo, hay que recuperar muchísimo tema de la tecnología ancestral y ponerla en conversación con la tecnología digital o con los procesos mecánicos incluso. Y ahí radica la riqueza de la innovación en un sentido más amplio de integrar lo anterior para mirar hacia el futuro. Hola, buenos días. Mi nombre es Daniela Monge, soy investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y también formo parte de la comisión directiva de ALAIC. Sí, en efecto, es un buen momento para hacer converger una dimensión cultural con una dimensión económica, habida cuenta de que existen problemáticas sociales complejas entre actores subalternos o actores que están en posiciones de marginación respecto de los actores mainstream, específicamente en lo que tiene que ver con el ecosistema de medios, y necesitamos poder leer la posibilidad que tienen esos actores y sus capacidades de desarrollo tanto económicas como culturales, y esa posibilidad solamente se hace conociendo en profundidad sus prácticas comunitarias, sus prácticas culturales, sus prácticas políticas. Entonces, solo una dimensión económica de esos actores no nos resulta suficiente, pero tampoco es suficiente leerlo solo desde la perspectiva cultural. Tenemos también que saber cuáles son sus necesidades para la subsistencia de sus proyectos, cómo financian o autosustentan sus proyectos de comunicación, cuáles son sus cadenas de valor, que son diferentes de las de los actores mainstream, y cómo transitan ellos los procesos de convergencia infocomunicacional. Esta es una zona gris, una zona sobre la que en general no se produce información, y es una zona, por lo tanto, de vacancia para la investigación en comunicación. Los actores periféricos nos rodean,
son nuestros vecinos, nuestros hermanos, nuestros compañeros de trabajo, somos nosotros mismos en las organizaciones que habitamos y de las cuales formamos parte muchas veces. En Argentina en particular nombramos como actores periféricos a aquellos que están asociados o agrupados en cooperativas, comunidades, pueblos indígenas, por ejemplo, en medios alternativos que no tienen financiamientos del Estado, en medios universitarios que sí tienen financiamiento del Estado. Es decir, hay mucha variedad y diversidad de problemáticas vinculadas a la periferia, a lo que llamamos la convergencia periférica, y esto tiene que ver específicamente con una relación de asimetría en función de un poder consolidado en torno a grandes actores de la infocomunicación. Entonces, las periferias se encuentran adentro de nuestros territorios, habitamos esas periferias como actores o como participantes de proyectos culturales diversos, y es importante que podamos leerlas también en términos académicos y también en términos de política pública como experiencias que son relevantes y que tienen que tener un tratamiento en términos de política pública que es muy específico, que en algunos casos tiene que ver con regulaciones asimétricas, en otros casos tiene que ver con asignación de fondos de sustentabilidad o de desarrollo, en otros casos tiene que ver con entender sus lógicas de producción y de trabajo, y en lugar de sancionarlos, ayudarlos a crecer y a desarrollar sus proyectos dentro de sus posibilidades y en un ecosistema que es complejo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Iván Bonilla, soy profesor de la Universidad EAFIT en Medellín. Soy doctor en Ciencias Humanas y Sociales, comunicador social de formación y dirijo allá en Medellín el grupo de investigación, comunicación y estudios culturales. Bueno, debemos repensar el concepto de opinión pública porque ese es un concepto que nació en la perspectiva de la esfera pública liberal, de la ciudadanía virtuosa, ilustrada, racional, que hay que seguir manteniendo, pero cuando nosotros miramos cómo la política cambia de lugar, también los conceptos asociados a la política cambian. Y hoy en día pensar la opinión pública es pensarla en plural, es pensar otras ciudadanías que no solamente las ciudadanías del virtuosismo, de la racionalidad, es pensar contextos donde hay un uso arbitrario del poder y cómo dar cuenta de esos regímenes de opinión y esos regímenes de expresividad donde las clases subordinadas o los sectores subalternos no pueden enfrentarse de manera locuaz, de frente, abierta al poder y tienen que hacerlo a través de disfraces o las artes del disfraz político, etcétera, etcétera. Y porque repensar la opinión pública desde esta perspectiva nos ayuda también a entender dinámicas como la parodia, como la ironía, como la sátira, que están presentes en muchos de los productos políticos, comunicativos y culturales de la sociedad de hoy. No es para echar tierra arrasada a un concepto primigenio y un concepto fundamental para pensar los estudios de la comunicación y la política, pero sí es para ampliarlo y creo que en esa perspectiva podemos tener un aire más contaminado en términos de la pureza del concepto, pero una atmósfera más nutritiva en términos de la relacionalidad que tiene ese concepto con otros. Bueno, nos encontramos en una inflación de la opinión porque hoy en día vivimos en sociedades sobreinterpretadas, sociedades reinterpretadas, sociedades donde los hechos no necesariamente son esa idea fáctica, empírica, contrastable, verificable, sino que muchas veces los hechos, si ustedes miran la prensa hoy, la televisión hoy, son declaraciones, son interpretaciones de agentes políticos, económicos, culturales, sociales, que hablan del mundo a través de sus discursos, de sus miradas, de sus interpretaciones. Y pocas veces realmente da uno cuenta de cómo estas interpretaciones en muchos de los casos están pegadas a opiniones, a prejuicios, a formas de ver el mundo.
Soy Eric Torrico Villanueva de Bolivia, trabajo en la Universidad Andina Simón Bolívar y estoy vinculado a la IC hace ya bastantes años. En investigación no se puede trabajar al margen de la teoría, y la teoría está fundada en unas matrices, pero las matrices son no solo adecuables, sino que también son actualizables. Evidentemente en los últimos ya 30 años siquiera tenemos una serie de nuevos fenómenos tecnológicos. O sea, no se trata de que haya una teoría o un conjunto de teorías solo específicas para las llamadas nuevas tecnologías, sino que lo que se vaya a decir conceptualmente respecto de estas nuevas tecnologías siempre ha de entrar en relación con el pensamiento social, el pensamiento teórico, voy a decirlo de manera general, ya existente y que es más amplio, que abarca las diferentes dimensiones de la realidad social. América Latina ha sido desde por lo menos hace 50 años un lugar para pensar la comunicación de manera diferente. Empieza todo con el trabajo del profesor Antonio Pasquali, por ejemplo. Hay todo un grupo de precursores que empezó cuestionando los modelos foráneos, como llamaba a ese grupo de teorizaciones y procedimientos metodológicos Luis Ramiro Beltrán, y desde entonces no ha cesado la región en aportar planteamientos críticos, pero además en hacer formulaciones propias. Por ejemplo, en ese trayecto, ¿no? Desde los años 60 tenemos propuestas tan relevantes como las políticas nacionales de comunicación, como la pedagogía para la liberación, la comunicología para la liberación, que ha sido propuesta otra vez por Beltrán, la teoría de la dependencia aplicada a los estudios comunicacionales, todo lo que se ha hecho sobre comunicación popular, alternativa, local, ciudadana. En los últimos 30 años también el importante influjo del profesor Jesús Martín Barbero en relación a las mediaciones y los desarrollos que ha merecido este planteamiento, como la teoría de las multimediaciones o los frentes culturales de Jorge González en México. Bueno, hay una ya larga lista de propuestas y de autores, incluso de instituciones que han estado trabajando con ideas que podemos decir son latinoamericanas como tales. Entonces se está moviendo la base de los conceptos tradicionales unilaterales, transmisivos, mediatizados de la comunicación, que también están permeando los procesos con las tecnologías digitales. Las teorías que hay al respecto de lo digital son básicamente una especie de aplicación acrítica de las viejas teorías de los efectos, ¿no? Pero estamos, creo, desde Latinoamérica haciendo varios aportes que van a dar buenos frutos. Mi nombre es Lila Lucchesi, yo soy directora del Instituto en Investigación en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Río Negro y además soy profesora investigadora en la Universidad de Buenos Aires. En general, en el campo tenemos una serie de problemas vinculados a cómo construimos los objetos de estudio dentro de lo que son los estudios del periodismo y cómo se construyen los productos periodísticos. Muchas veces se confunde utilizar productos periodísticos como fuentes de información con hacer investigaciones en torno del periodismo, y a veces esos productos periodísticos son utilizados como fuentes informativas que erróneamente se consideran de primera mano, porque generalmente el periodismo lo que hace es un proceso
de los datos preexistentes y con eso elabora una información, y creemos que estamos haciendo estudios sobre el periodismo cuando en realidad estamos hablando de otra cosa. El problema con la investigación periodística es que, en general, y por las condiciones que se dan dentro del mercado y dentro de las condiciones de trabajo de los periodistas, es que no se está viendo en los últimos tiempos una intención de financiamiento de esas investigaciones, ni tampoco que las empresas apuesten al tiempo necesario para llevar adelante investigaciones. Además, en general tienden a no hacerlo porque el resultado no está garantizado. Esto es cuando ocurre la breaking news, uno sabe que hubo un choque de un auto. Cuando alguien tiene una hipótesis de investigación, no necesariamente esa hipótesis va a llevar hacia alguna parte, pero eso implica el trabajo de una o varias personas, eso implica inversión de dinero, eso implica tiempo, que no pareciera que las empresas estén muy preocupadas en hacer, en invertir. Y sí vemos que los periodistas, de su propio bolsillo y con su propia energía y por fuera de sus horarios de trabajo, están haciendo investigaciones que muchas veces terminan relatadas en formas de crónicas o de websodios o de documentales bajo su propio financiamiento o con concursos de financiamiento a nivel internacional, etcétera, pero que para que la investigación prospere, las empresas tendrían que empezar a pensar que el contenido puede llegar a ser una muy buena manera de recuperar audiencias y una muy buena manera de establecer lazos más estrechos con los usuarios de los que tienen en este momento.